semana pasada empezamos por la unidad 2 que habla sobre contratos de construcción. ¿Ya? Vimos como un breve resumen en cuanto a lo que era un contrato, una obligación entre dos partes y varios otros conceptos que voy a subir. Ahora vamos a ver qué es lo que es un llamado a propuesta. ¿Ya? Esta es como la fase inicial o previa a un contrato. Tiene que haber un llamado a propuesta o el estudio de un llamado a una propuesta federal, por así decirlo, donde van varias personas. Uno lo pueden contratar directamente y eso sería un estudio de una propuesta. Cuando, si bien es cierto, tú no vas a competir con otros, pero sí que dicen que quieren que le estudie una propuesta. Pero en general, lo principal y primordial es el llamado a una propuesta. ¿Ya? ¿Qué significa el llamado a una propuesta? Es cuando un mandante, una institución, un privado, llama a cualquier empresa del rubro de la construcción a ofertar respecto a un proyecto que él quiere que ejecute. ¿Ya? En ese ejercicio, el mandante tiene que entregar una serie de datos necesarios para que los ofertantes, en este caso las empresas constructoras, puedan hacer una oferta técnica y una oferta económica respecto al proyecto que se está solicitando. ¿Ya? Una vez ofertado, el mandante es quien decide. ¿Ya? Pero no puede, o sea, no debe decidir a Dios, sino que debe respetar la forma en que queda estipulado acá, en el llamado a propuesta. El llamado a propuesta te da los pasos, lo que tú tienes que hacer, cómo lo debes hacer, como quiere el mandante, y la forma de decidir que va a tener el mandante. ¿Ya? No es lo mismo que una licitación, ¿no? La licitación es el proceso. Pero el llamado a propuesta es cuando te llaman. La licitación en sí es el proceso en sí. ¿Ya? Objetivo: aprender sobre la importancia de gestión de costos, la calidad y tipos de contratos utilizados en construcción. Condiciones previas al llamado a una propuesta. El primer paso de este proceso lo construye el momento en que el mandante decide llamar a la licitación. En ese momento el mandante debe tener claro, primero, lo que desea construir, claramente, cantidad, calidad y plazo. ¿Qué voy a construir? ¿Con qué materialidad quiero que sea? Y en cuánto tiempo quiero que sea. Eso es súper importante. Eso lo da el mandante. Lo que le va a costar. Aproximadamente un mandante cuando llama a una propuesta, a ofertar, por ejemplo, yo quiero que me hagan mi casa de 2 pisos. Conmigo en armado, llamo a propuesta a todas las empresas constructoras que quieran. Ellas van a ir y van a presentar una propuesta técnica económica, pero yo ya sé como mandante más o menos cuánto me va a costar. Porque si yo no tengo idea de construcción, yo contrato a un profesional por fuera y le digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto me saldría construir esta casa? Y obviamente esos estudios se pagan, porque me lo hagan gratis. Le va a salir tanto, ok, así tal cual, y yo llamo a propuesta. Entonces cuando me llega la oferta, yo comparo versus el precio que yo tenía. Si está muy alto, está cobrando mucho. Y si está muy bajo, empiezo a revisar por qué. ¿En qué se está quemando gastos? ¿Ya? O también puede ser la tercera opción, que la persona que yo contraté para que me hiciera el aproximado cuánto me costaba se equivocó. ¿Ya? Y puede pasar. ¿Cómo lo financiará? Obviamente el mandante debe saber cómo lo voy a costear. Plata propia, puede haber un préstamo, no sé. Y las condiciones adicionales requeridas si es que las hay. Pueden haber varias condiciones adicionales, ¿cierto? Por ejemplo, que el mandante va a poner mito. Es una condición adicional. Eso tiene que quedar estipulado por contrato.
que va a entrar una persona extraña a la empresa cada cierto tiempo a controlar, a fiscalizar que se está haciendo lo que el mandante quiere. Eso es una estipulación que tiene que quedar por contrato y debe estar en las bases de la licitación. El mandante ya no debe decir. Estas 4 condiciones básicas implican una serie de etapas previas que no siempre son atendidas con seriedad por los mandantes y que inevitablemente afectan las ofertas que recibirán. Las más importantes son las siguientes. En la etapa de proyecto, el mandante debe poner en conocimiento del proyectista el costo aproximado que debe tener la obra, de modo de evitar sorpresas recíprocas. Claro, el mandante le debe decir al proyectista, oye, ¿sabes qué? Esto va a costar. O de lo contrario, esto tengo. Hácelo el mejor. Entonces el mandante le dice al proyectista, por lo general, no decirle cuánto le va a costar, sino que por lo general el mandante dice, ¿sabe qué? Tengo tanta plata, ¿qué me puedes hacer por esto? Entonces el proyectista dice, ya, ok, te voy a diseñar esto. Por ejemplo, los arquitectos cuando le dicen tengo tanta plata, no se van a elaborar de combinaciones muy sofisticadas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Es recomendable informar al proyectista respecto del tipo de contrato con el cual se realizará la obra, basada en presupuestaria administración. Es decir, yo les debo informar al proyectista con qué contrato va a ser la obra. Los contratos los vamos a hacer, los vamos a ver de ahí. Puede ser por suma alzada, por presupuestario o por administración. Por administración es muy difícil. Es aconsejable incluir en el diseño del proyecto el método constructivo a utilizar. ¿Ya? Debemos especificar el método constructivo. Elaborar las bases administrativas por las que se regirá el contrato. Súper importante. Encargar a un profesional de su empresa o oficina especializada el estudio de un presupuesto oficial de la obra. Este presupuesto le permite al mandante conocer el nivel de inversión que significará el proyecto. Es decir, es lo que hablábamos recién, que el mandante tiene que conocer más o menos cuánto le va a costar el proyecto antes de llamar a licitación. Él va a saber más o menos por dónde se van a mover los precios. No es necesario que ese costo aproximado sea exacto, pero sí tiene que tener un rango de precios. Establecer clara y rígidamente el sistema de pago que se implementará. O sea, en las bases administrativas yo tengo que estipular. Por ejemplo, cuando esa suma alzada se da, un ejemplo, se da el 50% del total del presupuesto al inicio y el otro 50% contra el crédito. Eso es cuando se ha cerrado con empresas, entre comillas, con anteespaldas, empresas grandes. ¿Ya? Cuando es aviso unitario, se la paga por avance de obra. ¿Ya? ¿Puede explicar de nuevo de suma alzada? ¿Cómo? ¿Qué significa suma alzada? Después lo vamos a ver. Pero a grandes rasgos, suma alzada es cuando yo hago un trato y yo le digo al mandante, le va a costar 1.000 millones de pesos. Y el mandante me dice, ok, están los 1.000 millones de pesos. Obra vendida. Si yo me equivoqué como contratista en lo que yo le decía a él en publicación, en no considerar algo, yo asumo el dato. Eso es suma alzada. Cuando el precio está de antes y está pactado. ¿Ya? La forma de pago, el mandante dice ya, ok, a suma alzada, pero yo te voy a pagar el 50% cuando inicie la obra, o sea, cuando la obra firmar el contrato, y el otro 50% contra entrega de recepción definitiva. Que es lo más usual en obras grandes. Pero eso es cuando una empresa es demasiado grande, tiene mucha espalda. ¿Ya? Lo más común es que sea en base a serie de precios unitarios, que es lo mismo que decir por avance de obra. Es decir, pasa un mes, va el mandante y revisa cuánto avanza. No avancé 70%, no me logró secundaciones, y le va sacando porcentaje y le saca un porcentaje, porque todo el proyecto final está por porcentaje. O
hay precio unitario, es decir, metro cúbico de hormigón de fundaciones tanto, metro cúbico de hormigón de muros tanto. Entonces van sumando los cubos, y dice ya, hiciste 70 metros cúbicos de fundación, 120 de muro por el precio unitario. Esto es lo que has avanzado, que el mandante vea que está hecho, está listo y se paga. Eso es pagar por avance, por serie de precio unitario. Y elaborar el proyecto a cabalidad y en lo posible concertar una o más reuniones con todos los proyectos participantes, es decir, arquitecto, ingeniero estructural, instalador, diseñador. Obviamente, cuando el mandante llama a una licitación, llama a propuesta, el proyecto tiene que estar definido completo. No le puede faltar ningún plano, ninguna instalación, nada, tiene que estar completo, especificaciones técnicas, todo, porque la persona que va a licitar, que va a estudiar la propuesta para presentar una oferta, tiene que tener toda la información. Uno no puede costear sin información faltante. ¿Ya? Entonces, esa es la obligación del mandante, tener todo listo en cuanto a diseño. Tipo de propuesta. Una vez que el mandante ha decidido llamar a la propuesta, tiene dos posibilidades: realizar una propuesta pública o una propuesta privada. Aquí no asuman propuesta pública como es que para el sector público. Propuesta pública se llama cuando un mandante necesita hacer algo y llama a cualquier empresa que vaya. ¿Me entienden? Lo publican en el diario, lo suben a algún portal hoy en día que está de moda, y cualquier empresa del rubro puede ir, puede presupuestar, puede participar. La empresa va, compra las bases, por lo general las bases se compran, compra las bases de la licitación, la estudia y presenta su oferta. ¿Ya? En cambio hay propuestas privadas. ¿Qué es lo que son las propuestas privadas? Es las licitaciones donde el mandante elige qué empresas van. Y como es su plata, puede hacerlo. No, ¿saben qué? Yo quiero que solamente participen empresas constructoras de equipo. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Porque es un llamado privado. ¿Ya? Eso no pasa en la administración pública. Servio no puede llamar, o el MOP no puede llamar y decir, solamente puede ir esta. Pero eso, como les expliqué la otra vez, es entre comillas. ¿Cómo hacen ellos? Categorizan a la empresa. Entonces, cuando llaman a la empresa, ya, ¿sabes qué? Pero ya llamemos solamente en categoría A y filtramos a. Acá que no hay ninguna categoría. Van a ver la de Santiago. Categoría A. Por el MOB. Y ahí se ve el manso filtro, ¿cierto? Pero está normado. No hicieron nada ilegal este momento. Y como les comentaba, de hecho, hay obras públicas que ni siquiera ninguna empresa en Chile las puede hacer. Chilenas. Entonces hay obras públicas que sí o sí tienen que ser consorcios, multinacionales, fuera del Chile. Por la espalda. La espalda que tienen que tener. ¿Ya? Espalda económica. Llamado a proyecto. Habiéndose cumplido las etapas anteriores en cuanto a contar con un proyecto completo y habiendo determinado el grupo de empresas que participarán en la propuesta, este proceso se ve minimizado y se salva con relativa facilidad, cuidando la siguiente etapa. Esto es súper importante. Cuando todos van a propuesta y están las empresas que van a participar, hay que cumplir con esto. Cuidar que todos los proponentes cuenten con la misma información, de modo que postulen al trabajo en igualdad de condiciones. Eso es una regla básica. Todos tienen que tener la misma información. No algunos sí, otros no. Es un tema de ética. ¿En Chile pasa lo contrario? Sí. Pasa y mucho. Cuando hay a veces llamadas a propuestas que dicen, ¿sabes qué? Tengo que llamar a propuesta, pero te doy las bases por abajo. Hay un caso muy conocido acá en Iquique hace poco. El caso de Luminaria, ¿se acuerdan? Es lo que pasó, técnicamente. Es el caso de Luminaria. Los concejales que están metidos
le dieron la propuesta antes de ser licitada a la empresa que se lo ganó, y esa empresa les pagó. ¿Ya? Eso fue el ilícito que cometieron. Establecer un calendario estricto del proceso de licitación, en lo que se refiere al retiro de base y antecedentes. Las licitaciones, no sé si las han comentado, son muy estrictas, para mantener la igualdad de condiciones. Tan estrictas que, por ejemplo, si en la licitación dice que la recepción de documentos el día miércoles 13 de agosto del 2023 a las 12 del día, si usted llega a las 12:01, queda fuera de base. No importa. Venía para acá y me chocaron y... No importa. ¿Por qué? Porque todos los más proponentes están ahí. Si usted llega a las 12:01, no, fuera. ¿Ya? Esas son cosas que pasan. Por ejemplo, si en los papeles a usted le piden, por ejemplo, el certificado de título del profesional que usted, porque eso es lo que piden, usted tiene que llevar los profesionales, certificados de títulos profesionales que van a trabajar con usted, dependiendo de la propuesta. Pero ahí casi todas están pidiendo eso. Y lleve dictado, por lo menos de profesionales. Que el certificado de título del profesional tiene que estar validado ante notario. Si el profesional no es de una institución de la ciudad, por ejemplo, si estudiaste en Santiago, tiene que estar validado ante notario. Si usted va y tiene certificado de título, está ahí el carnet de identidad profesional, todo, y no está firmado por el notario, fuera de base. Porque el otro de la otra empresa, mire, no tiene esa firma, para afuera. Y están así. Y es salvaje. Están buscando todo. ¿Por qué? Porque al final se reducen los participantes. Entonces tiene que estar todo ordenado. Y en el llamado a propuesta te dicen cómo tienen que ir los papeles. Tienen que venir el sobre de carta, sellado por un lado, acá, con el timbre del remitente por el otro lado. Si usted pone el remitente por la otra parte, está fuera de base. Para afuera. Y es así. Es salvaje una llamada a propuesta. Profe, en el MOP, que yo también estaba en eso, en el MOP a veces te piden los años de experiencia del profesional. Sí, y tienen que estar comprobados. O sea, no es no, si ustedes tienen experiencia. Sí, comprobar. Compruébelo. Exacto. Entonces, y cada licitación tiene, eso está en las bases. Lo que yo te voy a pedir como mandante que tú me lleves. Y si tú no llevas algo, no puedes participar. Aunque tengas la mejor oferta económica, aunque tengas la mejor oferta técnica. De hecho, si quedas antes fuera de base, ni siquiera van a tener tu oferta económica. Nunca van a saber cuánto tú estabas ofertando. ¿Ya? Establecer en las bases un plazo máximo para que una empresa desista de presentar ofertas. Bueno, eso también está en las bases. Las bases dicen que estas son las fechas y si nadie se presenta a la propuesta, tiene como 3 días más para que alguien llegue. ¿Ya? Aquí dicen que si alguien llega después de los 3 días de que se abrió la propuesta, tiene muchas posibilidades. Obviamente porque se supone que nadie más se presentó, pero eso tiene que quedar estipulado. Documentos que uno tiene que, por lo general, hay en una propuesta. Y estos documentos se ponen a disposición de las empresas que van a participar en la licitación. Instrucciones a los proponentes. Bases generales. Propuestas formularios de la propuesta. Bases especiales. Especificaciones técnicas. Planos. Documentos de referencia. Serie de preguntas y respuestas. Apéndices. Por lo general, una propuesta seria debiese tener todos esos documentos para el proponente. Instrucciones a los proponentes, que es el primero que está. La instrucción a los proponentes es un documento destinado a reglamentar la forma y los plazos que disponen estos. Los proponentes para presentar su oferta. Sus objetivos principales son, aquí es donde dicen las reglas del juego, que todos los proponentes suministren una información comparable. Es decir, si usted va a presentar, si te piden por propuesta que usted presente un presupuesto, ellos te mandan la planilla donde tiene que presentar. Todo igual. Porque los presupuestos, como ustedes saben, no todas las empresas tienen el mismo formato. Los análisis presentarios tampoco. Entonces, ellos dicen, aquí tienen que presentar. Entonces, lo que hacen ellos, ponen todas las empresas que están
Así, empiezan a revisar cuadro por cuadro. Se pone una comisión como de 3 que van cuadro por cuadro. Entonces, si hay, por ejemplo, presupuestos que tienen formatos distintos, ¿me entienden? No, este partido por la mano de obra, no por los materiales, así, se va a generar una pérdida de tiempo. Claro, si usted cumple con sus derechos, si no está ese documento que le dijeron que tenía que presentar, si no está el presupuesto ahí, está ahí fuera de base, no te revisan. Entonces ellos revisan, está todo estandarizado. Hoy en día ya está un poco más digitalizado. Te envían el documento que tienes que subirlo y ahí te lo revisan. Segundo, que todos los proponentes reciban un tratamiento uniforme. Eso, bueno, eso es obvio, ¿cierto? Todos tienen que tener las mismas condiciones. Que todas las propuestas estén preparadas sobre la misma base, lo que yo decía, las mismas planillas, las mismas bases. Hay planillas para los profesionales, para los profesionales, los documentos que tiene que tener cada profesional asociado, y está todo. En esta parte es la regla del juego. Así tiene que ser o queda fuera de base. ¿Ya? La información entregada de la instrucción a los proponentes comprende, entre otras, individualización del mandante y su representante oficial durante el proceso. O sea, el proponente tiene que conocer quién va a ser el mandante. Por ejemplo, en el caso de los privados, ¿qué persona es el mandante? ¿Quién va a poner la lucra? Y quién va, no siempre, casi nunca el mandante va a ser el que va a tener contacto directo con el contratista, sino que va a haber un representante del mandante y tienen que conocerlo, tienen que saber quién es. Cuando es el caso de, por ejemplo, Banco Santander es tu mandante, pero Banco Santander es una institución, pero ahí estipulan que Juanito Pérez va a ser tu contacto con el mandante. ¿Ya? Participación en la licitación. Se indicará si la propuesta es pública o privada, señalando las condiciones que debe cumplir el proponente para participar. ¿Ya? Ya dijimos, pública o privada no significa que sea del ámbito público, sino que va a ser abierta para cualquier empresa o para algunos. Por ejemplo, ¿qué sería una propuesta privada? Es que si yo quiero hacer algo hidráulico, yo llamo por empresas que tengan giro de construcción, pero con experiencia hidráulica. El resto no puede participar. ¿Ya? Forma de presentar la propuesta. Se presentará como debe presentarse la propuesta y el número de copias exigidas. Los sobres que normalmente se deben presentar corresponden a uno con la oferta técnica y otro con la oferta económica. Apertura de las propuestas. Se especificará día, hora y lugar de apertura de las propuestas. Se debe indicar las condiciones y solemnidad del acto de apertura. La apertura de una propuesta es un acto súper solemne, por lo que yo les decía. Se respeta todo. Si uno llega tarde un minuto, no está. Si uno llega con un sobre rojo y era sobre blanco, no, está ahí fuera de base. Entonces, es complejo. Hay que respetar tal cual dice acá, la instrucción de los proponentes. Rechazo de la propuesta. Se debe señalar las causales de rechazo de una propuesta y dejar establecido el derecho del dueño a escoger la oferta más conveniente a su interés. Ya, eso es importante. El mandante, si bien es cierto uno le presenta una propuesta técnica y una económica, el mandante no tiene por qué elegir la más barata. El mandante elige la que él quiere, si es el dueño de la pelota, ¿cierto? No así en la administración pública. En la administración pública hay estándares. En la administración pública, por lo general, eligen la más barata. ¿Ya? Ahí no hay término medio. Pero, por ejemplo, en las privadas, los mandantes, por ejemplo, inmobiliarios, cuando construyen a nombre de algún consorcio, algún banco, por lo general no eligen la más barata. Sacan la que anda en el promedio. ¿Ya? Y eso todavía para el proponente es difícil, porque uno siempre tiende a costear. Ya, se supone que uno está así como predispuesto a que si yo voy un poco más bajo, voy a ganar la propuesta. Entonces uno siempre anda queriendo ubicar bien, elar bien, para estar justo, para dar un rango. Y no, y de repente soy el más bajo económicamente, pero no te digo. No, es que fuiste muy bajo. Imagínate. Y muy bajo, entre comillas, muy bajo le genera desconfianza al mandante. ¿Ya? En cuanto a la calidad. Hay otros mandantes que se preocupan de otras cosas, por ejemplo, profesionales. Hay empresas que contratan, por ejemplo, profesionales. Y es así. Una empresa que sus gastos generales son bajos porque sus profesionales son todos con menores a 5 años de egreso de la universidad. Un ejemplo.
se les paga el sueldo de entrada personal de la construcción. Y el mandante dice, no, yo quiero el gasto general, porque ve el listado profesional y prefiero que le pague a experiencia de 15 años para arriba. Y el sueldo de 15 años para arriba es por lo menos el doble de lo que gana el recién salido. ¿Ya? Entonces, en eso se fijan los mandantes. Entonces, el mandante le dice, no, le tengo confianza. Prefiero pagarle, porque es mi plata, sí. Asegurarme pagarle a gente que experimentar que a los recién que están saliendo. Entonces, para que vean que es importante, gastos que revisan todo el mandante. Gastos generales revisa el listado de profesionales. Y ven cuánta experiencia tienen. Por eso, cuando dice el compañero que piden el certificado de experiencia, ¿sí? Porque revisan todo eso. Depende, eso obviamente depende del mandante. Método de asignación. Se deberá dejar claramente establecida la metodología de asignación de la propuesta. ¿Qué es lo que es eso? Dicen ya, el mandante va a considerar el 50%, va a tributar 50% del total a la oferta técnica y el otro 50% a la oferta económica. Hay otros que dicen, no me importa más la oferta técnica, el cómo se va a construir, el grado profesional, la calidad de los productos, de los materiales, y le voy a dar 70% a la oferta técnica y 30% a la oferta económica. Y al que le importa, no, prefiero el más baratito más, al revés, 70% económica, 30 técnica. Más bajo que eso, de un 30-70, no se ve. ¿Ya? No, nunca le dan un 80 a la oferta técnica o un 80 a la económica, no. Siempre andan lo máximo, lo más extremo es 70-30. Por lo general, 50-50 o 60-40. Dependiendo de lo que pretenden, ya sea para la técnica o para la oferta económica. Condiciones especiales, el mandante puede colocar condiciones especiales que van a regir en una determinada propuesta. Como por ejemplo, en un determinado proyecto bien urbano, se debe tratar de reducir el impacto de usuarios durante la etapa de construcción. Demora del automovilista, por ejemplo, ya, esto es importante. Por ejemplo, si el mandante va a hacer una carretera, o sea, va a arreglar una carretera o una vía, las condiciones especiales es que tú tienes que generar otra vía. ¿Me entiendes? Dentro de tu proyecto tienes que generar una vía para no generar impacto ambiental. Tú tienes que no generar tanto ruido. O sea, tienes que, dentro de la oferta económica, incluir maquinaria que no genere tanto ruido. ¿Ya? En el caso de los edificios, que tienes que, por ejemplo, resguardar a los vecinos. Cuando tú estés cavando, haciendo, tienes que sí o sí poner su calzado, equipaciones, y esa, cuando empieza a agarrar altura del edificio, esas vallas que son antiproyección hacia el lado. Entonces, condiciones especiales que nos dice el mandante, no es una cosa de ¿cómo que hacer? No, tiene que estar, lo tienes que especificar. Y por supuesto, lo tienes que costear tú. O sea, claro, si el mandante quiere que yo le ponga esa mallita desde el primer piso para que no genere polvo para los vecinos, yo voy, pero costo, ¿cierto? Tengo que costearlo. No puedo salir de mi bolsillo. Vigencia de la propuesta. Una vez recibidas las propuestas, el dueño precisa de un cierto tiempo para tomar su decisión. Por tal motivo debe exigirse que las propuestas sean válidas dentro de un margen aceptable en el tiempo. Es decir, tiene que estar establecido que una vez que presenten la propuesta, se le dará 3 días para darle la respuesta al quien ganó la propuesta, por así decirlo. Y se le llega un correo a todos los participantes, independiente de que no haya sido quien se lo adjudicó. Le llega a todos. Ese plazo lo da en este caso el mandante. Puede ser como 3 días, como puede ser más tiempo. Sí, puede ser 3 días, un mes. Obviamente, el sistema público, ya sea el mandante ya está estipulado. Para obras chicas, creo, para obras menores creo que son 15 días, para obras mayores tienen una tasa cero. Obras mayores estaban, ahí se habla por miles de millones de pesos. Garantías. Se debe estipular el monto y las condiciones que deben cumplir la garantía de seriedad de la propuesta y toda otra garantía que debe presentar el contratista. Se establecerán las causales para hacer efectivas dichas garantías. Siempre, pero por lo general en obras grandes, el mandante exige garantía. ¿Qué entienden ustedes de la garantía por seriedad de la propuesta? Por si no llega a dar el proyecto. ¿Cómo? Por si no llega a hacer el proyecto, como un respaldo para demandar. Hacerlo, concretarlo, o sea, terminarlo. Claro. Los plazos del proyecto, ¿sí? No.
La Es una- garantía. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué creen ustedes que ahí dice una garantía? Dice de seriedad, garantía de seriedad de la propuesta. La calidad de la oferta. De lo que se esté mandando a hacer sea lo que se indicó. De la propuesta. Porque la propuesta, por ejemplo, te dicen ya tienes que construir, no sé, por 3 casas, por decirlo así. Y en este caso la empresa que va a tomar o ganó la licitación tiene que tener, o sea, se le pide a esa empresa un cheque de garantía por el trabajo que se va a hacer para saber si se cumple o no lo que se le mandó, Claro, ¿o no? ¿Algo esa así? es otra garantía. Ah, ya. Miren, garantía de seriedad de la propuesta es Bolita de garantía. el mandante se asegura que usted, a la hora de presentar su propuesta, por ejemplo, mañana está la propuesta, usted mañana a las 12 presenta una propuesta de un X trabajo por 10 millones de pesos, pero el mandante tiene 5 días para darle la respuesta. ¿Ya? Supongamos que al quinto día el mandante lo llama y le dice, ¿sabe qué? Usted ganó la propuesta. Y el contratista dice, no, ¿sabe qué? Ahora no quiero. Lo pensé bien en los 5 días y lo rayaba. Entonces, seriedad de la propuesta. Es ese plazo entre que tú presentaste tu oferta y que el mandante te lleva a firmar el contrato, tú no te puedes echar para atrás. O sea, ya presentaste una propuesta y estamos listos. Entonces, si usted se echa para atrás, ok, te cobro la cuota de seriedad porque tú no fuiste serio. Me demoré 5 días en estudiar tu proyecto y cuando te digo que sí, me dices que no. O sea, como por el tiempo ocupado. Claro, No, disculpe, ¿hay una cantidad, un porcentaje? sí, el seriedad de la propuesta en general no es mucho, porque, ¿me entiendes? Pero igual te cobras, ¿me entiendes? Entonces, ahora, todas las garantías que ustedes nombraron sí existen, pero tienen otros nombres. Por ejemplo, la garantía de término de contrato, esa es la que si no cumple al final del proyecto que firmamos. Y esa sí es cara. La garantía de seriedad de la propuesta es un porcentaje mínimo porque en sí es una cosa de burocracia. ¿Entiendes? Pero por término de contrato, esa sí es cara. Si tú no cumples lo que hiciste, yo te cobro. O por no cumplir los plazos. Esa es por día. Tú te atrasas un día y te va cobrando por día la multa. ¿Ya? Y ya están ingresados por esta garantía del banco. O sea, tú no puedes decir, ya te pago después. No, te la hacen efectiva al tiro. Venga para acá. Estudio de la propuesta. Se indicarán los aspectos fundamentales que se deben tener presentes en el estudio de la propuesta. Preparación de la propuesta. Se indicará cómo es el formulario de la propuesta e incluirá todas aquellas restricciones e instrucciones que se estimen necesarias para obtener uniformidad de la presentación de los antecedentes por parte de los proponentes. Lo que hablábamos recién, que te dan una serie de planillas que ahí tienes que presentar toda tu información, cuanto a económico, técnico. Serie de preguntas y respuestas. Se indicará cómo operará este mecanismo para aclarar cualquier duda que tengan los proponentes. En general, es conveniente que los proponentes realicen sus consultas por escrito y dentro de un plazo establecido. El mandante analiza todas ellas y las responde. Este ítem es clave, es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno compra las bases y empieza a estudiar la propuesta, uno se llena de preguntas que quedan, y muchas veces es porque no está la información completa por parte del mandante. El mandante lo sabe. Entonces, dentro del llamado propuesta, aquí tiene que establecer, ¿sabes qué? El llamado, o sea, el estudio de propuesta dice que desde que usted compra las bases, tiene un periodo de 10 días, por ejemplo, para hacer una serie de preguntas en tal portal. Hoy en día, en tal portal, entonces, usted está viendo el plano de instalaciones no viene acotado. No viene acotado a la altura del artefacto, por ejemplo. Y usted se mete al portal, pregunta. El plano de instalaciones no viene acotado al artefacto. ¿Se considera lo normativo o debo esperar instrucciones del mandante? Y esa pregunta la tienen que leer todos. No solamente directo con el mandante. Y él tiene estipulado en propuesta, por ejemplo, 24 horas para responder. A todos también. Estimados señores tanto, constructora tanto, se considerarán las alturas dispuestas por normativa. Estimado empresa constructora tanto, se adjunta alturas de los artefactos. En el caso de Dreno. ¿Ya?
Y así, una serie de preguntas que ustedes se imaginan. En una serie de preguntas que dura 10 días, por lo menos, de un proyecto grande así, por lo menos va a tener 100, 120 preguntas. Y el mandante tiene que poner a alguien que, por lo general, es el proyectista, porque el proyectista, o sea, el que diseñó, tiene todo claro, quién va respondiendo. Y es una guía para la persona que va a proponer, la empresa que va a proponer, hacer un mejor análisis, una mejor planificación y, por ende, un mejor estudio económico. Uno tiene 10 días para hacer las preguntas que uno quiera. Sí. Sí, Y sí, ya pasan a ser 10 días, ya se cerró. se cerró ya. Y después de esos 10 días, por lo general, en 3 días más o 4 días más, es la presentación de la web. Por lo general, cierra la serie de preguntas como 5 días antes de la fecha estipulada para ya la presentación de las propuestas. Y ahí uno tiene que, por eso, cuando uno compra la base, empezar a estudiar al tiro, para todas las dudas, empezar a preguntar todas las dudas que uno tiene. Y hay veces que hay muchas preguntas porque los proyectos no están terminados. Y hay que preguntar. Faltan cotas, faltan especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son importantísimas a la hora de considerar el material que uno va a usar. ¿Cierto? Si yo considero mal el material, voy a costear mal. ¿Cierto? Por ejemplo, mesones de cocina. Granito. Está de moda para las piruelas. Granitos. Pero el granito viene, hay una serie de modelos de granito. Y si no lo especifico, usted tiene que preguntar, oiga, los mesones de cocina son de granito. ¿Qué tipo de granito? ¿Color específico? ¿Espesor específico? Y ahí te respondo. Porque si no, uno lo porque este granito, y luego no, si era lo otro. Y la diferencia de los precios no son baratos. Y ahí te caíste. Si uno coloca en este proyecto otro tipo de granito, o sea, lo que va es que uno presenta un granito y una persona coloca otro. ¿Qué llegamos a ver? Es problema de usted, porque usted no preguntó. Porque el mandante, oye, pero no me dijiste qué granito. Uy, no revisé las preguntas, no me preguntaste. No han conocido, hicieron una bandeja de un. ¿Cómo se llama esto? Que era gigante, la instalación 15 la terminé y todo, para cobrar y dije, no, no son las bandejas que yo le pedí. Y se le fueron al tiro como 8 millones. Pasa. ¿Y a quién le pide adaptado? ¿Y a quién le va a cobrar? A nadie. Y suele pasar. Y como dice usted, es un error del proyecto, del mandante, de no poner el tipo de granito. Pero como en la licitación decía, usted tiene la oportunidad de preguntarme. Claro, va en Y si uno, tú no preguntaste, te va a decir, no, porque si yo que no me preguntas, sí, la verdad es que no puse qué tipo de granito, pero usted no me preguntó. Y es así, lamentablemente es así. Y tú, chulo, no lo cumplí. O sea, dentro de la propuesta económica, una mesa una plancha de granitos cara. Entonces ahí usted, chuta, yo oferté 10 millones y con los granitos me va a salir 13 millones y hay 3 millones que utilidad suya. Entonces queden cuidado. Pero también hay ocasiones que de repente al mandante se le olvidó incorporar algo que en el transcurso de la operación se dan cuenta con el contratista Sí. y ahí asume la responsabilidad Miren, del mandante. lo que yo le estoy explicando es lo legal, pero siempre hay mandantes que no todos los mandantes son iguales. Hay algunos que, por ejemplo, oye, me equivoqué, ya, ok, arreglémoslo. Jefe, ¿sabe qué? Pasó esto, se adelantó esto, el mandante ya sí, entiendo eso, arreglémoslo. Claro, aumento de obra. Pero usted tiene que acostumbrarse que técnicamente es así como yo lo estoy explicando. Que después se llegue a acuerdo, está bien. Sí, quizás va a pasar la mayoría de las veces. Porque siempre en esto se intenta, bueno, ¿cómo se dice? Se intenta, un mandante se da cuenta, chuta, vino la crisis asiática, no sé, una pandemia, le aumentaron todos los materiales. Lo que pasó con los proyectos de gobierno, todos los proyectos de gobierno pre-pandemia están ya licitados, tuvieron que generar, bueno, burocracia, pero generaron después el nuevo presupuesto ajustado a la subida de materiales y mano de obra, ¿ya? Pero tienen que acostumbrarse a que tratar de hacerlo más exacto para evitar para evitar cualquier cosa, porque puede
puede salir un mandante, no, porque hay un contrato firmado, hay algo legal. Si el mandante dice no, no te aumento ahora nada, tú te equivocaste, listo. Las licitaciones públicas son así. ¿Ya? Cuadradas. Sí, se pueden arreglar acuerdos, se llegan a acuerdos, pero traten de que sean los mismos. ¿Ya? Como profesionales sean siempre buscan estar ahí. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Ya? Planificación. Cosas tan simples como la planificación de una obra. ¿Dónde está el terreno? Obviamente aquí obviamente cada vez que ustedes presentan una propuesta, obligatoriamente tienen que solicitar una visita a terreno. No hagan nunca presupuestar algo sin ir a conocer dónde tienen que hacer. Porque a uno ve logística. Pero usted no puede participar de la licitación si no va a la visita de terreno. ¿Cómo? Hay muchas. No, por eso. Nos dejan participar si usted no va a la visita de terreno. Por eso, pero estamos hablando de una licitación seria. Por ejemplo, alguien te dice, oye, quiero hacer este trabajo en la Huayca, ¿por qué abre la casa? ¿Me entiendes? Ah, sí, esto. Pero no, yo tengo que ir a ver cómo es el terreno. ¿Me entiendes? En licitaciones de proyectos grandes o bien hechos, claro, la visita de terreno es una condicionante para que tú te presentes. ¿Ya? Porque ahí te vas a tener otra ronda de preguntas, porque el rollo del terreno. ¿Ya? Logística. No sé si les comenté a ustedes, por ejemplo, los que están construyendo en Gorosquea con el Polares se cayeron en la logística de la instalación de la grúa torre. La grúa torre llegó, estuvo una semana para allá afuera en la mañana. ¿Por qué? Porque ellos llegó la grúa torre y no les daba vuelta el camión. Ahí no ir por ahí con Gorosquea porque la iban a instalar por Gorosquea, la primera entrada que tenían. Chuta, no entra, hay que entrar, hay que cortar la calle y la Juni dijo, pero córtame el sábado, no el martes. Y esto no es hasta el martes, hasta el sábado. Logística, ¿cierto? Y la grúa torre estaba ahí parada y te empiezan a correr los días de arreglo. En el caso de los arreglos. En ese edificio, sí, hay un edificio en ese edificio. Hay muchos problemas de logística en eso porque son muy chicas las calles. No, sí, ella ha generado harto conflicto ahí en esa calle también. De hecho, cuando hormigonan, tienen problemas de llegar a los camiones y tienen que cortar maneras. Pero vas a cargar permiso. Obvio, entonces, la MUNI, tú no, por ejemplo, para esa obra, el que planificó esa obra no pudo planificar hormigones los días en la mañana, los días laborales. No le iban a dar el permiso, por ejemplo, el lunes al día de la mañana. Por el tránsito. Por el tránsito. Ya vi. Que sí o sí se tenía que hacer fin de semana por Fin de semana o en las tardes, menos gente. entre las 3 y las 5. Entonces eso es importantísimo. Entonces uno ve esas cosas de lo que no está bien. Ya, punto 2. Las bases generales. Lo que vimos recién son todas las condiciones previas que te da el mandante. Ahora vienen las bases generales. Las bases generales contienen todas aquellas cláusulas que están, silencio, que están destinadas a definir conceptos, fijar atribuciones, determinar procedimientos, delimitar responsabilidades y en general contiene todas aquellas cláusulas de carácter diferente a las que se incluyen en las especificaciones técnicas y planos del contrato. Las cláusulas principales o las más representativas incluidas en las bases generales se refieren a las siguientes materias. Alcance de los trabajos a ser efectuados. ¿Ya? Por ejemplo, el mandante dice, usted va a construir un edificio. Ok, yo construyo un edificio. Pero el mandante no le puede después decir, oye, pero me exigieron que arreglara ¿cómo se llama? La vialidad, la calle de afuera. No, yo estoy construyendo un edificio. Construye otra empresa o yo, pero me hago de nuevo un presupuesto por arreglar la calle de afuera o mejorar áreas verdes. Siempre que hay un proyecto grande, siempre estamos a ver la MUNI ya, el Museo me tira, te doy el permiso, viene la sanitaria, agrándame los colectores, las matrices, porque hay mucha gente. Entonces, pero a ti te contrataron por edificio. En la base general usted va a construir un edificio y eso es lo que hace usted.
Modelo de contrato a suscribir. Ahí dice si va a ser a suma alzada, precio unitario o administración delegada. Norma jurídica a acatar durante la construcción. Por lo general, esa frase cliché que es copiar y pegar, que toda la construcción estará basada en el GUC o OU y las normas técnicas especificadas a cada partida de obra. Es una frase que dicen todo. Norma jurídica a acatar durante la construcción. ¿Ya? ¿Qué es lo que es norma jurídica? Es técnicamente el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato dice ante cualquier eventualidad o discrepancia serán los tribunales tantos quienes dirimirán y cae a juicio. Ahí te dice al tiro que cae a juicio es que cualquiera de las partes, no solamente el mandante puede decir que no está cumpliendo, sino que el contratista o el mandante no me está cumpliendo. Definición de término utilizado en los documentos del contrato. Garantías que se exigirán. El mandante dice que usted tiene que pagar una garantía por seriedad de la obra, por término de contrato, garantía por quiebra, no sé. Hay miles de garantías. Garantía por todo. Plazo total de la obra y plazos parciales, si existen. El mandante dice la obra tiene que terminar en 18 meses. Entonces uno cuando costea dice, yo costeo 18 meses. Lo que yo le explicaba la otra vez. Yo puedo costear. Me sale, decir, 10 millones de pesos, pero me va a durar 2 años, 24 meses. El mandante quiere 18, 6 meses menos. Tengo que aumentar la cantidad de menos ahora, ¿cierto? Y bajar mis gastos generales, 6 meses menos, pero eso la hace más caro, pero no importa. ¿Por qué? Porque el mandante dice que quiere 18 meses. Entonces yo tengo que costear en base a 18 meses. Sistema de inspección que se implementará y sus atribuciones. Esa es la incorporación del ITO, el inspector técnico de obra externo, es decir, el que manda el mandante, el que va a realizar, a fiscalizar la construcción. Entonces ahí tiene que decir, el ITO tiene derecho a entrar cuando quiera la obra porque es mi persona, hablando con el mandante, representada en la obra. Usted como jefe, como dueño de algo, usted puede. Entonces el ITO puede llegar y entrar a la obra libremente. No le pueden decir, usted no pasa. ¿Ya? Eso tiene que quedar estipulado. Mecanismo de comunicación oficial entre contratista y mandante. Tiene que la base de contrato. La comunicación oficial es el correo electrónico. Hasta el correo electrónico. No sirve el WhatsApp, con informar. No, correo electrónico. Con copia a todos los interesados. Bases de medición y de pago y de pago que regirán, entre los que se cuentan mecanismos de retenciones y estados de pago. Bueno, es el avance cuando uno paga por avance de obra. Por ejemplo, el Sergio trabaja por avance de obra. Ve lo que te avanza y te paga. Eso es por estado de pago. Sistema de reajuste que se utilizará, si lo sé. Que estipulaba que el reajuste será en base a la IPC o cualquier otra cosa. Condiciones que regirán para un finiquito anticipado, ya sean de común acuerdo o por decisión de una de las partes. O sea, las cláusulas de término de contrato anticipado, es decir, que no llega a término el contrato. El mandante dice no porque no está cumpliendo las normas de calidad, por ejemplo. Que el hito me diga de que no estás siguiendo los procesos constructivos que habías dicho o no estás cumpliendo los parámetros de calidad, tengo derecho a rescindir el contrato. Y el contratista, por su parte, no, es que el mandante se está atrasando en tus pagos. Es que es la cláusula más común. Cuando el mandante se atrasa en pagar, ¿ya? Puedo rescindir el contrato unilateralmente y más encima demandarlo, ¿cierto? ¿Por qué rescindir el contrato? Porque ese atraso en los pagos está afectando mi patrimonio, porque realmente estoy poniendo plata de lo que tenía mi empresa, pero al final yo no sé si me va a pagar el mandante. Sistema de recepción de las obras. ¿Cómo van a ser recepcionadas? Es importante. Por ejemplo, hay algunos mandantes que dicen, usted pone la última piedra del proyecto y usted puede salir. Y yo me preocupo de tramitar recepción definitiva y todo eso. Hay otros que dicen, no, usted es contra recepción definitiva. O sea, usted se va de la obra cuando usted pone la recepción definitiva. Tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el pro? El mandante cuando dice no contra recepción definitiva. El pro es que si le llegan a encontrar
alguna observación, tiene que sacarlo el mismo contratista. O sea, tiene que arreglar para que le den la información, o sea, en la recepción definitiva, y el mandante solamente llega a recibir la obra que ya está lista para el funcionamiento. Pero ¿cuál es el contra para el mandante? Es que entre que yo pongo la última piedra, por así decirlo, de la construcción física propiamente tal y la recepción definitiva, por lo menos hay 3-4 meses. Y tiene que costearlo el mandante. ¿Me entienden? No se va a estar construyendo nada porque ya está construido, pero igual tiene que seguir pagando porque el contratista la va a pagar. Aunque no tenga ningún trabajador, porque terminó la obra, la empresa tiene gastos generales. Tengo profesionales. Tengo que tener 1 o 2 maestros para que me saquen cachos, por así decirlo. ¿Ya? Y eso lo tiene que pagar el mandante. Eso todo lo hace antes de adquirir el proyecto, ¿no? Sí, eso que he terminado antes de firmar contrato. Claro. En la base general te lo dice. Por ejemplo, el mandante dice, no, la entrega, el término de obra es contra recepción definitiva. Entonces uno como contratista dice, ya, ok. Por ejemplo, yo construyo en 6 meses, un ejemplo, pero quiere con recepción definitiva. Yo le considero gastos generales no 6 meses, 9 meses. Porque hay 3 que voy a tramitar, la recepción definitiva se puede demorar 60, 90 días. Que saber bien los días hábiles que se demoran. Correcto. Entonces tengo que yo Considerar esos meses. Sí. considerar. En cambio, si el mandante dice no, usted termina la obra físicamente, es decir, lista y me la entrega y yo tramito la recepción definitiva para no pagarte esos meses que hay que trabajar. Ok, yo voy a terminar tal día. Termino, ahí está el mandante, yo salgo, termino el contrato, firmamos los dos, se acabó. Si va la MUNI y dice no, pero está fuera de norma, tiene que pintar, pero la tubería del gas tiene que pintar la manilla. El mandante ya no puede llamar o sea, lo puede llamar, porque oye, hay que pintarlo ya, pues cuánto me cobra. O sea, ¿me entiendes? Porque ya está fuera de contrato. Multas, sanciones o premios aplicables de acuerdo a las diversas circunstancias. Por lo general, eso son multas y sanciones, ¿no? ¿Qué es lo que se puede llamar premio aplicable? El mandante muchas veces premia por acortamiento de plazo. Por ejemplo, si tú le dices que te vas a demorar 6 meses en la obra, el mandante dice 6 meses, ok, firmemos un contrato. Si usted se demora 5 meses, yo le doy 5% más de utilidad respecto a... Si usted se demora 5, si usted se demora 4, yo le doy 15% más. Entonces, contratista dice, a ver, si yo me demoraba 6 meses con 20 viejos trabajando, 40, el premio, saco la cuenta, chuta, me sale, Conviene. voy a quedar con un delta chiquitito, pero ganancia si yo contrato 10 viejos más y me voy a ganar el premio. Pero el premio tiene que estar estipulado específico, Sí, porque antes, si no está antes escrito, sí, no existe. Si no está escrito, no existe. No hay Y premio. firmado y puesto en el contrato. Y tiene que quedar estipulado de cuánto el premio, el 15% del total del presupuesto, o el costo neto de la obra, una cosa así. Para eso son las bases generales, porque tú cuando lees todo esto, recién vas a ir a firmar el contrato. Tiene que quedar estipulado antes. ¿Quiénes trabajan así? La minería. La minería trabaja con premios, por plazo, cumplimiento de plazo. ¿Ya? Sistema de pago de derechos, permiso, impuestos y eso. Bases especiales, recién eran las bases generales. Las bases especiales solo deben llegarse cuando las bases generales están impresas. Como su nombre lo señala, las cláusulas que la componen son propias de la obra y por lo tanto han quedado al margen de las bases generales. Impresas que son aplicables a cualquier tipo de obra. En muchos casos las bases especiales modifican o adaptan algunas cláusulas de las bases generales. Es cuando quedó algo fuera de las bases generales, pero hay alguna cláusula que implica en la obra. Si ustedes vieron las bases generales, las anteriores, no tocan a la obra en sí, a lo que ustedes van a hacer, sino que lo que conlleva, todo lo exterior. Premios, cláusulas, cuándo recibir, por qué hay términos de contrato, cómo va a ser el contrato, pero nada, no nos habló nada de la obra en sí. Formulario de la propuesta. La propuesta normalmente será presentada en un formulario especial que formará parte de los documentos de la propuesta. Normalmente este formulario viene casi completamente lleno por el mandante, dejando solo al contratista los precios unitarios.
cuenta que es importante los precios unitarios, y el total. Es decir, que llenan todo casi todo el itemizado. Obras previas, obras gruesas, terminaciones, fundaciones, deja todo. Usted tiene que poner el precio unitario más. ¿Cuánto cobra por metro cúbico de hormigón? ¿Cuánto cobra por kilo de fierro? Y el total. Y ahí está la oferta económica. Usted llena dos casillas nomás. Precio unitario y total. El objetivo que se persigue al preparar el formulario es asegurarse que la totalidad de las propuestas se presentarán de acuerdo a una misma base, más fácil realizarla. Además de la cotización, este formulario debe contener la siguiente información: nombre del proponente, dirección, plazo de ejecución, garantía de seriedad y la propuesta, anticipo que precisa y su forma de pago, es decir, usted tiene que ver si necesita un anticipo, yo necesito el 50% del total del proyecto. Y tiene que ponerlo ahí. ¿Cómo se paga? En una cuota, vale vista, no sé, o en 3 cuotas de 3 meses, no sé. Dependiendo de lo grande de la obra. Declaración del proponente que ha cumplido ciertas condiciones de realización previa a la presentación de la propuesta. Por ejemplo, la visita al terreno. Ahí está. Tiene que declarar que fue a visitar el terreno. Porque después no puede llegar el proponente, o ¿sabe qué? Es que no me fijé que había un ojo de mar. No sé. No me fijé que había un árbol al medio que no se puede cortar. Declaración del proponente que acepta algunas condiciones impuestas en los documentos de la propuesta. Especificaciones técnicas, y acá ya nos metimos en la obra en sí. Lo que tengo que hacer tiene que estar en este legajo de documentos que tiene que presentar el mandato. Las especificaciones técnicas son instrucciones escritas destinadas a suplementar los planos del contrato para formular los requerimientos técnicos de la obra. Es una condición que la combinación de ambos documentos definan completamente las características físicas, técnicas y la operación de la obra. En general, se dice que los planos señalan qué se debe hacer y las especificaciones técnicas explican cómo debo hacerlo. Las especificaciones deben ser redactadas de tal forma que se reduce la posibilidad de doble interpretaciones. En las especificaciones técnicas se podrán distinguir las 3 partes siguientes: estipulaciones generales, estipulaciones técnicas y las bases de publicación y pago. Cada una de estas se detallan a continuación. Estipulaciones generales de las especificaciones técnicas. Las estipulaciones generales de las especificaciones comprenden materias tales como la descripción de los trabajos, referencia a los planos del contrato, trabajos o materiales que ejecutará o entregará el dueño u otros contratistas, control de materiales, etc. Todas estas materias son de carácter técnico y aplicables al proyecto como un todo, pero también pueden incluir cláusulas no técnicas no cubiertas por los otros documentos del contrato. Las estipulaciones generales son similares en su objetivo a las bases generales y de educación de una materia específica en uno de estos dos documentos. Es un asunto de preferencia y énfasis que quiera darle el mandato. Es decir, pueden haber cláusulas que no están en las bases generales, pero los puso en las especificaciones técnicas porque son atribuibles a la obra, no a algo en general. Las estipulaciones técnicas contienen las instrucciones necesarias para obtener la calidad y el servicio que desea el producto terminado. O sea, acá en la especificación técnica, el mandante te dice qué es lo que quiere y la calidad de lo que quiere. Cocina, quiero que el mesón de cocina sea de granito. Ahí te lo dice. ¿Ya? Que sea de granito, canteado, con baranda, aquí y allá. Te lo está especificando todo. Si no especifica algo que quiera, no puede después cobrarlo, no puede, o sea, no puede exigirlo después. Bases de publicación y pagos. Al final de cada una de las partes en que se ha dividido las estipulaciones técnicas, se incluirán las bases de publicaciones y pago para los diferentes ítems que componen cada una de esas partes, y haciendo referencia al código dado para cada uno de ellos en el formulario y la propiedad. En general, la publicación consiste en determinar la cantidad de obra en cada partida del presupuesto, la cual se puede realizar basado en lo que indica el mandante o la norma NSH 353. La forma de pago normalmente consiste en medir el total realizado a la fecha y se descuenta lo realizado hasta el estado de pago anterior. Es decir, el mandante tiene que saber su publicación, cómo usted consideró la cantidad de obra.
Planos del contrato. La gestión planos del contrato contendrá todos aquellos planos que se han señalado en las estipulaciones técnicas. Tanto el inspector como el dueño y el contratista deberán guardar un juego completo de planos, tal como se emitieron, como documentos del contrato con el objeto de usarlos como elemento patrón ante eventuales reclamos de alguna de las partes. Como respaldo. Como decir, siempre planos, guardas un juego, especificaciones técnicas y el contrato. En un contrato a suma alzada, esta precaución es imprescindible. ¿Qué es lo que era la suma alzada? Disculpa. Es cuando usted da un precio antes, Ah, ya. una hora del día, y ya no puede cambiar. Documentos de referencia. Se entenderán por documentos de referencia todos aquellos informes, planos, peritajes, estudios, recuperación de datos estadísticos que deben realizar en forma previa el llamado a la propuesta, para conocer con más o menos exactitud las características del terreno a sus alrededores. ¿Qué podríamos incluir ahí? ¿Qué dijo? Propuesta para conocer con más o ¿Qué menos exactitud. documentos podríamos incluir en documentos de referencia? Aparte de los planos. Y su terreno. El estudio de... Ay, lo que entregamos la semana pasada. Por ejemplo, el estudio de suelo. Eso, Estudio de mecánica de eso suelo. es. Tiene que entregarse. El plano de topografía. El plan regulador que esté en eso. Sí, puede ser plan regulador. En el sentido, me imagino, por el tema de la construcción, igual muchas veces te pueden mandar y si probablemente, claro, te mandan a construir, pero si no tenemos conciencia del plan regulador, podemos aceptar un contrato Claro. erradamente en un lugar donde no puede construirse. Es todo documento que es atribuible al correcto funcionamiento de tu obra, de tu construcción, pero que no es un plano directo. Plano directo hablamos de plano de arquitectura, estructura, especialidades y la especificación técnica. Por ejemplo, el plano de topografía. Uno puede llegar y decir, quiero un plano de topografía porque quiero ver los desniveles. Tengo que calcular los movimientos de tierra. ¿Ya? ¿Ah? Un plano de ubicación también puede ser. ¿Cómo se llama? El estudio de mecánica de suelo, tengo que saber con qué suelo voy a trabajar. Profe, ¿la ordenanza entra también en ese tipo de documento de referencia? No, porque ¿por qué no entra la ordenanza? Porque se asume que usted como profesional tiene que manejarse por eso hay una frase que dice regirse por todas las leyes, la FUC, la OU. Como profesional usted tiene que saberlo. O sea, por eso de... Claro, usted lo sabe. De hecho, si usted tiene un problema legal, usted llega a un juez, yo me llamo Benjamín Marey y soy un constructor civil. Te presento, ¿cierto? Alguien está en un juicio, no quiero confesiones, pero ahora estamos en un juicio, tengo que comentar mi nombre, tanto, RUT, tanto, y cuando un juicio por negligencia, hizo constructor civil de prevención. Ya, ok, te anotan todo. ¿Qué pasó? No, es que yo no conocía lo que perdiste al tiro el juicio. No puedes decir eso. ¿Me entiendes? Serie de preguntas y respuestas. Una vez emitidos los documentos de la propuesta, estos son analizados cuidadosamente por los proponentes. De este análisis normalmente surgen dudas. Todo lo que hablamos. Yo leo todos los planos, especificaciones técnicas y siempre, yo no he visto ningún proyecto que uno queda listo. Voy a hacer. No, siempre voy. ¿Qué hago acá? ¿Cómo se considera esto? ¿Qué tipo de materialidad es esto? Siempre va la terminación estable. Pintura, no sé cuánto. El color, el Te dicen el color, te dicen la marca, todo. Y tú estás cotizando. No hay. En Santiago no, todavía no se hace. Cuando hay una pintura, por ejemplo, específica. Tú tienes serie de preguntas. ¿Para qué? ¿Cuál será la pintura reemplazo? Porque era muy específico. Te lo tienes que decir. Porque tú no podías llegar a asumir, este blanquito igual. Entonces, surgen muchas dudas. Y para eso tienes que estar estudiando el proyecto, si no hay que tener ninguna duda. Claro, no tengo duda. Yo no guardé los cambios.
Una vez emitidos los documentos de la propuesta, puede ser necesario introducirle modificaciones. ¿Ya? La notificación a los proponentes de estos cambios son los apéndices. Por su naturaleza, los apéndices pasan a ser documentos del contrato. Es decir, viene todo el proceso, viene todo la etapa de pregunta y respuesta y el mandante se da cuenta, sí, sabes que realmente no puse esta información. O este material no está. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en el apéndice le da un documento a todos los participantes, ¿sabe qué? Porque no había pintura blanca, látex, no sé cuánto, código tanto, no hay en Chile, se cambia por esto. Y ahí pasa a ser, modificó la especificación técnica. Entonces ahí queda como legalizado el cambio de materialidad, de especificación. Puede cambiar total. Después, no sabe qué, mucho problema este muro, vamos a sacar este muro y te llega otro legajo de plano. Pero tiene que quedar estipulado ahí. Este es el último trámite, antes de cerrar la propuesta, el apéndice. Uno lee los apéndices. Si no hay nada, ok, se mantiene tal cual lo entregaron. Si después el mandante chuta, no, me equivoqué, no lo subí, el mandante asume los costos, es decir, puede cambiarlo, pero asume que tú le vas a, ahora yo le doy otro presupuesto por tal parte, ¿me entiendes? Pero si el mandante llega justo a este punto y hace la modificación acá, sí tú tienes que presentar la propuesta ya con esta modificación hecha. Porque lo avisó antes. Esta es la última etapa. Antes de firmar. Y terminamos.